Toda la historia del antiguo Egipto en unos 20 minutos. Vamos allá. Conoce a los primeros Homo sapiens del norte de África. Esta gente vivió hace unos 8000 años y eran cazadores-recolectores. Estos cazadores-recolectores en concreto, o CR para los amigos, estaban cazando y recolectando en el Sáhara. Espera un momento, dices. ¿No es el Sáhara un desierto o un gran hotel en Las Vegas? La respuesta a esas dos preguntas es sí y sí, aunque la segunda suena un poco rara por el contexto. Y estaban allí durante un periodo conocido como el Sáhara Verde. Esta frondosa etapa también se conoce como el periodo húmedo africano y se caracterizó por un aumento de las lluvias que transformó el Sáhara en un entorno mucho más parecido a una sabana. Calor, humedad y lluvias frecuentes. Añade un parque temático de Disney y una tienda de donuts sin camiseta, y suena bastante a Florida. Ja, ja. Esto llevó a la formación de múltiples lagos y ríos, lo que dio a los cazadores-recolectores algo más que cazar y recolectar: peces. Sí, los hombres podían pasarse el día cazando y pescando mientras las mujeres trabajaban en el huerto. Ama lo que haces y no trabajarás ni un solo día de tu vida. ¿A que sí? Sin 45 minutos de trayecto al trabajo ni horas extra obligatorias. Suena bastante bien. También se desarrolló la agricultura, incluyendo el cultivo de trigo y cebada. Sí, cultivaron trigo y cebada durante 1000 años, antes de que a alguien se le ocurriera hacer cerveza. También domesticaron animales para alimento y trabajo, lo que significaba más tiempo para pescar. Aunque, si pescas sin cerveza, ¿de verdad estás pescando? A medida que la agricultura se fue extendiendo, la gente empezó a construir viviendas más permanentes, principalmente con ladrillos de barro. También comenzaron a hacer cerámica, que luego usaban para cocinar, almacenar comida y arrojársela al marido cuando se pasaba todo el día pescando, después de prometer que ayudaría en el huerto. Justo cuando parecía que la fiesta nunca iba a terminar, el cambio climático mostró su peor cara y el exuberante Sáhara Verde empezó a convertirse en el desierto que es hoy. La gente que vivía allí recogió sus vacas, sus vasijas de barro y sus barcas de pesca y emigró para alejarse de la desertificación creciente. Al final, prácticamente toda la vegetación que quedaba estaba en el Valle del Nilo. Hacia el 6000 a.C., la gente decidió que, ya que habían llegado al Nilo, no iban a migrar más, así que más les valía empezar a construir algunas ciudades. Como ventaja adicional, el Nilo proporcionaba protección natural frente a hordas invasoras. A medida que la gente empezó a vivir más cerca, comenzaron a formarse comunidades y se construyeron estructuras más permanentes, incluyendo espacios públicos que servían como mercados y lugares de reunión comunal, como juntas de vecinos. Uno de los primeros ejemplos de verdadera urbanización en Egipto fue la cultura de Merimna, que existió aproximadamente entre 4800 y 4300 a.C. Poco a poco comenzaron a surgir dos reinos autónomos distintos, uno en el Alto Nilo, que era el sur, y el reino del Bajo Nilo, que era el norte. ¿Y por qué el Bajo Nilo está en el norte y el Alto en el sur? Porque el Nilo fluye de sur a norte. Este río tan refinado no podía ser básico como el Amazonas, el Mississippi, el Yangtze o el Congo, que fluyen de norte a sur. Miradme, yo fluyo al revés. Por cierto, no sabemos exactamente cuándo se convirtieron oficialmente en dos reinos. No solo no se había inventado el portátil, sino que tampoco se había inventado la escritura. Eso explica por qué el tipo que abrió una tienda de lápices quebró en 6 meses. Debería haberme quedado en la granja. Estas dos zonas eran muy distintas. El Alto Egipto consistía en una larga y estrecha franja de tierra fértil junto al río, rodeada de desiertos duros. Por cierto, ¿de verdad hace falta describir el desierto como duro? ¿Alguna vez has oído hablar de un desierto descrito como relajado o amigable? Es un desierto. Ser duro es literalmente su esencia. El Alto Egipto desarrolló una cultura guerrera y siempre buscaba expandirse, lo cual tiene sentido, ya que estaba prácticamente encerrado en esa estrecha franja fértil a ambos lados del Nilo. Los gobernantes del Alto Egipto adoptaron la corona blanca, o hedjet, como símbolo de su autoridad. Mientras tanto, el Bajo Egipto era mucho más relajado y bastante menos guerrero.
Su capital, que probablemente estaba en Buto, se convirtió en un importante centro de comercio y tuvo amplios contactos con otras culturas, incluidas Mesopotamia y el Levante. Por supuesto, ellos también tenían su propia corona especial, la Desret. Y aunque los reinos del Alto y Bajo Egipto comerciaban entre sí en ocasiones, también había rivalidad. El reino del Alto Egipto no dejaba de mirar al norte y de decir cosas como «¡Qué bonito reino tienes! Sería una pena que le pasara algo». Y por supuesto, al final sí le pasó algo. Ese algo llegó en la figura del rey Narmer, o Menes para los amigos. Era hijo de un poderoso gobernante del Alto Egipto, muy probablemente el rey Escorpión. De nuevo, no lo sabemos con seguridad porque tenían la terrible costumbre de no haber inventado aún la escritura. Pero yo vi El Rey Escorpión, protagonizada por The Rock. Y al fin y al cabo, Hollywood es conocido por su precisión histórica. Así que debe de ser verdad. Y, sinceramente, hay que compadecerse del nombre que Narmer recibió de su querido padre Escorpión. El padre tenía el apodo más increíble del mundo y al pobre hijo le tocó Menes. Seguro que la primaria fue una experiencia fantástica para el pequeño Menes. Aunque claro, una vez que los chivó al rey Escorpión y sus compañeros acabaron tirados al Nilo, probablemente las bromas disminuyeron bastante. Finalmente, hacia el 3100 a.C., nuestro amigo Menes dio su gran golpe y condujo su ejército hacia el norte, al reino del Bajo Egipto. Y como la mayoría de los norteños estaban por ahí relajados, jugando y escuchando jazz, no fue precisamente una gran batalla. Llegados a este punto, puede que te preguntes, ¿cómo sabemos todo esto sobre una conquista medio hostil que ocurrió hace más de 5000 años? Después de todo, ¿cuántas películas puede hacer The Rock? Saluda a la paleta de Narmer. Esta losa de piedra fue descubierta en 1898, mide 64 centímetros de largo por 42 centímetros de ancho y contiene algunas de las primeras inscripciones jeroglíficas jamás encontradas, además de ofrecer una de las representaciones más antiguas conocidas de un rey egipcio. En un lado aparece Narmer con la corona blanca del Alto Egipto luchando contra sus enemigos y en el otro aparece llevando también la corona roja del Bajo Egipto. Así es como sabemos que fue al Bajo Egipto para repartir golpes y mascar papiro y en algún momento se quedó sin papiro. También se convirtió en el primer faraón, lo que significa que no solo era el líder político, sino también el líder religioso. Convenció a todo el mundo de que era la encarnación terrenal de Horus, el protector divino de Egipto, y como era difícil discutir con el descendiente de un dios, la idea de la realeza divina triunfó y prácticamente siguió siendo una constante en Egipto a partir de entonces. El reinado de Narmer dio comienzo a la primera dinastía y al periodo dinástico temprano. Construyó su capital, Menfis, en la boca del delta del Nilo, un punto estratégico del río cercano a la antigua frontera entre el Alto y el Bajo Egipto. Con el tiempo, la población de Menfis alcanzaría los 100.000 habitantes y fue famosa por sus magníficos templos, palacios y puertos, así como por su animada escena musical y sus increíbles costillas a la barbacoa. En los siglos siguientes, el Egipto unificado vería el establecimiento de un gobierno centralizado y el desarrollo de aspectos clave de la cultura egipcia, incluida la escritura y el arte. Porque en cuanto alguien pinta algo en una pared, siempre tiene que aparecer un escriba listillo para decirle a todo el mundo lo mala que es la obra. Los siguientes 500 años se conocen como el Imperio Antiguo. Bueno, en aquella época no lo llamaban Imperio Antiguo. Si acaso, probablemente lo llamaban simplemente el Reino. Se extendió desde la tercera dinastía hasta la sexta dinastía, y esta gente era tremendamente ambiciosa. No lo llamaron la era de las pirámides porque todos estuvieran metidos en algún esquema piramidal. No, es que hacían cosas de verdad. Y una de esas cosas era construir pirámides. La tercera dinastía comenzó con el rey Djeser, y aquí ya vemos el ingenio de los egipcios porque no solo inventaron el papel y construyeron las pirámides, sino que también introdujeron las letras mudas. ¿Dónde estaría la sociedad sin ellas? El rey Djeser abrazó por completo la idea del rey Dios y construyó la pirámide escalonada de Saqqara. Fue diseñada por el famoso arquitecto Imhotep. Por cierto, si alguna vez quieres encontrar a tu tribu de frikis de la historia, ponte una matrícula que diga Imhotep. Sí, recibirás miradas raras y preguntas absurdas, pero cada vez que alguien te pite o te salude, sabrás que esa persona merece la pena. Djeser también expandió el creciente imperio egipcio conquistando el Sinaí.
Esto les dio acceso a grandes cantidades de recursos valiosos, como turquesa y cobre. Eso significaba que los comerciantes egipcios ahora podían fabricar joyas feas y vender baratijas carísimas a turistas ingenuos en puestos al borde del camino. ¡Qué maravilla! La cuarta dinastía fue el momento en que el precio del suelo en Giza se disparó con la construcción de varias pirámides, incluyendo la Gran Pirámide, la Pirámide de Kefren y la de Micerino, junto con sus complejos piramidales y la Gran Esfinge. Estas estructuras estaban diseñadas para demostrar el poder del faraón y la eficacia de la administración egipcia. También mostraban las ventajas de disponer de una fuerza de trabajo esclavizada de miles de personas para realizar la construcción durante un agotador periodo de 20 años. O quizá también demostraban su estrecha amistad con una raza alienígena que lo dejó todo hecho en una tarde. A mí esa teoría me gusta. Las dinastías quinta y sexta vieron la construcción de muchos templos solares dedicados al nuevo dios de moda, Ra, que era lo más entre hipsters e influencers. Los faraones empezaron a presentarse como hijos de Ra. Digamos lo que digamos, lo del rey dios era una imagen pública muy potente. Fue también por esta época cuando los faraones empezaron a cansarse de las tareas mundanas, como resolver disputas urbanísticas, gestionar el departamento de saneamiento o hablar con ciudadanos comunes. Así que se dieron un poco más de poder a los gobernadores regionales para encargarse de lo aburrido. Nada de eso podía salir mal, claro. El último gobernante del Imperio Antiguo fue Pepi II, que subió al trono con solo 6 años. Hizo que la reina Isabel pareciera una principiante, porque seguiría reinando durante otros 90 años. Más impresionante todavía si pensamos que en esa época cualquier hombre de más de 40 años ya era considerado el viejo de la oficina. Pero durante el tiempo de Pepi en el trono, o más exactamente en la trona, luego en el trono y después en la silla de ruedas, vio cómo los gobernadores ganaban más poder, mientras las sequías y hambrunas provocaban una escasez generalizada de alimentos. Al final, esta fragmentación y el hecho de que todos alrededor del anciano rey le dijeran constantemente lo bien que lo estaba haciendo, condujeron al primer gran colapso del Imperio Antiguo y dieron paso al primer periodo intermedio. No se sabe exactamente cómo murió Pepi, pero creo que podemos suponer razonablemente que quizá tuvo algo que ver con la edad. Estoy bastante seguro de que, si lo hubiera atropellado un carro de turistas o lo hubiera asesinado alguien, lo habrían mencionado. Aquí vemos por primera vez el inicio de un patrón. Todo va bien, el rey pierde gran parte o la totalidad de su poder y el país se va al desastre. Luego llega un nuevo rey, reunifica Egipto y vuelta a empezar. Las dinastías continuaron en el norte con los reyes heracleopolitanos, pero a casi nadie le importaba, especialmente a esos sureños, y, como de costumbre, la gente del sur no estaba contenta, ya que hacía tiempo que no conquistaban a sus vecinos. En 2055 a.C., Mentuhotep II avanzó hacia el norte y se proclamó gobernante único de Egipto. Su reinado marcó el comienzo de la 11ª dinastía y también del Imperio Medio. Parece que ya hemos visto esta película antes, porque Mentuhotep II acababa de comprarse una casa nueva en Tebas y aún estaba hasta el cuello con la hipoteca. La capital del nuevo y mejorado Egipto se trasladó allí y naturalmente todo fue bastante bien durante un tiempo. La agricultura iba de maravilla. Había comercio con los vecinos y hasta apareció un nuevo dios genial al que adorar, Osiris, dios del inframundo. El atractivo de Osiris era que, por primera vez, los egipcios corrientes, y no solo el faraón, tenían una oportunidad de alcanzar una vida después de la muerte gloriosa. Con la combinación correcta de una vida moral y los rituales adecuados tras morir, incluso el mozo de cuadras o el profesor de golf del club podían aspirar a la gloria eterna. La 12ª dinastía fue prácticamente el punto culminante del Imperio Medio. Fue inaugurada por Amenemhat I, que no quería saber nada del duro trayecto diario hasta Tebas y trasladó la capital otra vez a la nueva ciudad de Ititawi. Estaba situada cerca de la actual Lisht, próxima a El Cairo. No solo era un viaje más cómodo, sino que permitía a los faraones vigilar mejor tanto el Alto como el Bajo Egipto.
La literatura egipcia alcanzó nuevas cotas durante el Imperio Medio, con textos populares centrados en la sabiduría, la moralidad y las responsabilidades del rey y sus funcionarios. A continuación, ¿adivinas qué pasó? Llegó la 13ª dinastía. Los egipcios vieron pasar a un montón de faraones cuyo tiempo en el poder duró muy poco. Desde 1759 a.C. hasta 1695 a.C., solo Neferhotep I tuvo un reinado de más de 5 años. Y ahora que el Imperio Medio se había debilitado y no estaba preparado, ¿qué ocurrió? Si has adivinado que todo fue perfectamente bien, claramente no estabas prestando atención. Sin líderes consistentes, los gobernantes locales, especialmente en la región del Delta, comenzaron a reclamar más autonomía. Y así fue como llegaron los Hyksos. Los Hyksos eran un pueblo semita cuyo nombre significaba literalmente gobernantes de tierras extranjeras. Vamos, no hace falta ser Sherlock Holmes para ver la pista ahí. Probablemente procedían de Canaán, una región del Levante, en lo que hoy serían Siria, Jordania e Israel. Estaban jugando a largo plazo. Llegaron a Egipto como comerciantes, inmigrantes y mercenarios. Y poco a poco se fueron integrando en la sociedad egipcia. La mayor parte vivía en el delta oriental del Nilo, y a medida que su población creció, fueron capaces de establecer gradualmente una dominación política y militar, hasta tomar el control del Bajo Egipto en 1650 a.C. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual, porque aquí llega el segundo periodo intermedio. Si el antiguo Egipto fuera un partido de hockey, piensa en esto como el descanso entre el segundo y el tercer tiempo. Los Hyksos establecieron la 15 dinastía. Y aunque adoptaron muchos aspectos de la cultura egipcia, seguían siendo vistos como gobernantes extranjeros. Eso no sentó nada bien entre los egipcios nativos, y su dominio fue profundamente resentido. Pero en el Alto Egipto hicieron algo más que quejarse de los Hyksos. El gobierno de Tebas siguió adelante y estableció las dinastías 16 y 17. Todavía tenían que pagar tributo al norte, pero lograron conservar un grado considerable de autonomía. Todo estalló de la forma en que estallan tantos conflictos globales, con un acertijo absurdo. El rey Hykso Apophis primero desafió a Seqenenra-Tao, el gobernante local de Tebas, con un adinatón, una forma elegante de decir que era un rompecabezas o una tarea imposible. ¿En qué consistía? Se quejó de que el ruido de los hipopótamos en una piscina perturbaba su sueño en Avaris, su capital en el delta del Nilo. ¿Por qué era tan ridículo? Porque Apophis primero estaba en Avaris, a cientos de kilómetros de distancia. Así que o tenía un sueño ligerísimo, o simplemente estaba provocando a Seqenenra. Y esa fue la gota que colmó el vaso para nuestro amigo Seqenenra. Tomó las armas y dirigió su ejército contra los Hyksos. Y, como suele pasar cuando alguien se lanza de cabeza a buscar pelea sin pensar demasiado, la cosa no salió bien. Cuando su momia fue descubierta en el siglo XIX, presentaba enormes heridas en la cabeza, lo que indica que murió en combate o que le destrozaron el cráneo. Aunque no pudieron conservar su reino, la familia de Seqenenra sí supo guardar rencor. Su hijo, Ahmose I, logró expulsar a los Hyksos y vengarse por cómo habían tratado a su padre. Irónicamente, su ejército derrotó a los Hyksos usando parte de la misma tecnología que ellos habían introducido: carros tirados por caballos, arcos compuestos y armas de bronce. Ups, Ahmose el Grande, como pronto se le llamó, fue el primer gobernante del Imperio Nuevo y descubrió que no había nada que uniera tanto al país como un odio compartido hacia los extranjeros. Así que, por tercera y última vez, Egipto volvía a estar unificado y listo para dominar la región al inicio de la 18 dinastía. La 18 dinastía vería algo verdaderamente único. Por primera vez en la historia egipcia, una mujer logró romper el techo de papiro y convertirse en rey de Egipto. Sí, has oído bien. No fue reina, fue rey. Todo un avance, y solo hizo falta esperar 4.500 años. Técnicamente, era una regente. Una regente era la madre o madrastra que gestionaba los asuntos diarios de los reyes que aún eran demasiado pequeños para limpiarse solos. Tradicionalmente, el joven rey asumía el poder entre los 14 y los 16 años. Técnicamente, su hijastro Tutmosis III era el heredero legítimo. Pero una vez que ella probó el poder, cuando llegó el momento de entregárselo, fue como: no, gracias, estoy bien así. Gobernó durante más de 20 años y lo hizo bastante bien.
concentró sus esfuerzos en el comercio y la arquitectura en lugar de en la conquista militar. Y la gente descubrió que se podían hacer cosas bastante impresionantes cuando no estabas invadiendo Nubia cada 5 años. También confundió a gran parte de la población masculina, manteniendo relaciones diplomáticas con los vecinos de Egipto, en lugar de invadirlos constantemente. Pero que fuera mujer no significaba que no tuviera un ego del tamaño de un faraón. Su templo funerario en Deir el-Bahari está considerado uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la historia egipcia, y tras su muerte, Tutmosis III por fin tuvo su oportunidad. En serio, ese hombre debía de sentirse como el príncipe Carlos, preguntándose si su madre iba a morir algún día. También cabe la posibilidad de que guardara un pequeñísimo rencor hacia su madrastra. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue borrar la mayoría de sus imágenes e inscripciones por todo el país. En serio, tío, eso es una energía muy mezquina. Todo iba bien hasta que Akenatón decidió montar su propio culto. El politeísmo pasó de moda y el culto al disco solar, Atón, se convirtió en la novedad. Sí, un disco. Imagina ir a Italia y decir, sé que todos sois católicos, pero a partir de mañana vamos a adorar un frisbee. Por suerte, el siguiente faraón acabaría con esa locura y restauraría las antiguas creencias religiosas. Entra en escena el rey niño Tutankamón, que subió al trono con 9 o 10 años. Incluso él entendía que Amenhotep IV estaba mal de la cabeza y que la gente no debería estar adorando un frisbee. El resto de sus 9 años de reinado fue bastante poco destacable, principalmente porque murió antes de cumplir los 20. Nadie lo sabe con certeza, pero la causa más probable quizá fue un accidente. Entonces, ¿por qué el rey Tut es el faraón más famoso de todos? ¿Fue por sus redes sociales o por una campaña de marketing espectacular? No. Es simplemente porque la entrada de su tumba estaba en una zona baja del Valle de los Reyes, y los ladrones no pudieron acceder porque quedó bloqueada por restos de material de construcción y escombros. Eso es todo. Así que cuando Howard Carter la descubrió en 1922, la mayor parte del tesoro seguía intacta, incluida su máscara funeraria de oro, probablemente el artefacto egipcio antiguo más famoso de todos los tiempos. Después del rey Tut, llegó el último faraón que gobernó un Egipto unido, Ramsés II, también conocido por el nada humilde apodo de Ramsés el Grande. Gobernó durante 66 años, desde 1279 hasta 1213 a.C. Puede que hoy lo conozcas por películas como Los 10 Mandamientos o por libros como la Biblia. Pero fue mucho más que el villano del Éxodo. También fue un gran guerrero que a menudo dirigía a sus tropas en combate, incluida la batalla de Kadesh, librada contra el Imperio Hitita en 1274 a.C. Fue la mayor batalla de carros de la historia y participaron miles de soldados. Aunque terminó en empate, Ramsés el Grande la presentó como una victoria inmensa y el pueblo egipcio se lo creyó por completo. Los faraones posteriores de la 20ª dinastía tuvieron dificultades para mantener el poder y, al final del reinado de Ramsés XI, en 1070 a.C., el estado centralizado se había derrumbado y había llegado el momento del tercer período intermedio. Una vez más vemos una división entre el norte y el sur, con faraones dudosos en el Bajo Egipto y sacerdotes dudosos en el sur. Eso los dejó a tiro de futuras invasiones. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Se lanzaron caudillos libios, nubios, que ya estaban bastante hartos de que Egipto los invadiera desde hacía 4000 años. Y también los asirios. Dato curioso, durante el siglo en que gobernaron, los nubios tuvieron al primer faraón negro, el rey Pille. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero así se escribe. Y con un nombre así, por supuesto, reinó 31,4 años. Sí, aquí tenemos chiste histórico y matemático. Piensa en este canal como educación en casa para gente guay. Después de que los asirios se fueran, el país volvió a unificarse bajo el rey Psamético, fundador de la dinastía 26 o saíta. Los saítas se veían a sí mismos como restauradores de la grandeza egipcia, y la gente compró esa idea encantada. Pero todo lo bueno se acaba, y en 525 a.C., el rey persa Cambises II dijo a sus generales que no regresaran hasta haber conquistado Egipto. Así derrotaron a las tropas de Psamético III y pronto convirtieron Egipto en una satrapía, es decir, una provincia del vasto imperio persa aqueménida. Con el tiempo, los egipcios se cansaron de los persas y en 404 a.C. Amirteo los expulsó. Finalmente, los egipcios echaron a los persas, pero los persas eran insistentes. Pronto reconquistaron Egipto y como no querían otra rebelión, reprimieron duramente a la población, matando y encarcelando a muchísima gente. En
332 a.C., Alejandro Magno entró en Egipto y fue recibido como un héroe conquistador. Fue coronado como faraón y, ya que estaba libre, instaló su centro de poder en Memphis. Aunque Alejandro permanecería allí menos de 2 años, hizo cosas importantes. Su logro más destacado fue la fundación de la ciudad de Alejandría. La bulliciosa ciudad era un auténtico crisol y albergaba griegos, egipcios, judíos y gentes de todo el Mediterráneo.